Muy buenas. Continuamos nuestra serie sobre la relación entre ética y política en filósofos relevantes de la tradición filosófica y hoy nos detenemos en San Agustín, concretamente en su obra La ciudad de Dios, donde presenta su teoría de las dos ciudades. ¿Qué relación plantea San Agustín entre ética y política en esta obra? En La ciudad de Dios, San Agustín, como se sabe, expone su célebre teoría de las dos ciudades, la ciudad de Dios, Civitas Dei, y la ciudad terrena, Civitas Terrena. Estas no son entidades geográficas, sino dos órdenes espirituales y morales contrapuestos, fundados, como nos recuerda San Agustín, en dos amores radicalmente distintos, el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios estaría formada por aquellos que viven conforme a la voluntad divina, orientados hacia la salvación eterna y el bien común, mientras que en la ciudad terrena, en cambio, representa el orden mundano, marcado por la búsqueda del poder, la gloria y los placeres terrenales. Aunque puede organizarse social y políticamente, está inevitablemente afectada por el pecado, la violencia y la caducidad de todas las estructuras humanas. Sin embargo, San Agustín también aclara que ninguna institución o época histórica se identifica plenamente con una u otra ciudad. Ambas están mezcladas a lo largo de la historia, invisibles exteriormente, sin signos distintivos, y su entrelazamiento forma la dialéctica entre ambas, la trama del tiempo hasta el juicio final. Por tanto, la historia es el escenario, según estas dos ciudades, del despliegue de esta dialéctica, un drama espiritual y político en el que ambos órdenes coexisten, ambos se enfrentan y ambos se influyen mutuamente. Esta obra de San Agustín ha recibido variadísimas interpretaciones, de signo muy diferente, interpretaciones subjetivas y objetivas, interpretaciones religiosas y laicas, materialistas e idealistas, etc. Una interpretación particularmente interesante es la de Benedicto XVI, la interpretación que de la misma ha hecho el anterior Papa. La visión de Ratzinger sobre las dos ciudades nos las presenta como una dinámica dialéctica entre lo divino y lo humano. La ciudad de Dios representaría un principio trascendental y ético que guía las acciones de los creyentes en la historia, pero su plena realización no tendría lugar de un modo inmediato ni siquiera en este mundo. En lugar de imponerse directamente, se presenta la ciudad de Dios como un ideal en proceso para Benedicto XVI. En cualquier caso, la interacción entre ambas ciudades sería enriquecedora para ambas partes. La ciudad terrena ofrecería el desafío de realizar los principios divinos en un contexto concreto, mientras que la ciudad de Dios aportaría una visión ética y trascendental que debe influir en las estructuras de poder y de justicia del mundo. A pesar de las tensiones inherentes a esta relación, según Benedicto XVI, los cristianos están llamados a ser una conciencia crítica frente a las injusticias de la ciudad terrena, buscando transformar siempre la sociedad con los ojos puestos en los ideales de la ciudad de Dios. A través de la metáfora de la semilla, Benedicto XVI explica que los ideales de la ciudad de Dios van germinando lentamente en la historia, transformando gradualmente la ciudad terrena, aunque esta transformación no sea completa en este mundo. Por nuestra parte, optamos por interpretar las dos ciudades desde un enfoque materialista y dialéctico, ya que creemos que este enfoque permite reconstruir a las demás interpretaciones que se han hecho de las dos ciudades. Desde esta perspectiva, consideramos que la ciudad de Dios puede entenderse como una idea aureolar o aureolada, es decir, una realidad virtual cuya plena realización solo se comprende a través de su cumplimiento progresivo en el transcurso de la historia. Las ideas aureolares, como se sabe desde el materialismo filosófico, se consideran ideas o conceptos beta-operatorios en marcha, es decir, ideas prácticas regulativas que se consideran existentes y ya en marcha, pero que requieren de un proceso sucesivo para ser realizadas en su totalidad, pero sin que su realización esté garantizada. Gustavo Bueno pone como ejemplos de ideas políticas aureoladas aquellas en las que figura el concepto de destino o destino manifiesto, como en la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, de John Sullivan, según el cual Estados Unidos tiene la misión de llevar la libertad a nuevos territorios.
pero también aquellas ideas en las que figura el sintagma realmente existente: Iglesia católica realmente existente, comunismo realmente existente, democracia realmente existente. Se trata de ideas aureoladas porque ninguno de estos proyectos han existido nunca ni pueden existir. Y no basta decir que existen realmente, pero con déficits. Pues no son ideas utópicas, sino aureoladas, porque estas ideas son condiciones del proyecto mismo y por ende ninguno de esos proyectos hubiera desarrollado su política si no hubiera tenido a la vista ese horizonte o ideal regulativo. Pero como tal ideal nunca llega a realizarse. En línea con esta interpretación, la ciudad de Dios constituiría una idea aureolar, un horizonte ético-político aureolar, que cobra su verdadero sentido solo cuando se lo percibe como un proceso en curso, algo que ya está en proceso de realización y que forma parte constitutiva del mismo y que da sentido a la praxis del presente que busca su realización. Desde una lectura materialista y pluralista, puede interpretarse que San Agustín está articulando una idea aureolar de índole teológico-religiosa que conservaría, desde nuestro punto de vista, un notable valor explicativo. Esta propuesta, esta interpretación expresaría con claridad la relación dialéctica entre lo ideal y lo real, relación que, lejos de ser meramente especulativa, refleja realmente estructuras efectivas dialécticas de la experiencia histórica y de la política. La teoría agustiniana de las dos ciudades, bajo esta interpretación, permitiría describir con precisión diversos modelos de tensión, continuidad y ruptura entre las aspiraciones normativas aureolares y sus concreciones empíricas. Hemos dividido en 3 grupos los diferentes tipos de relaciones entre lo aureolar y lo terreno. Dialéctica ética aureolar, los hemos dividido en 3 tipos. La dialéctica que tiene lugar entre la ética aureolar y la ciudad terrena, la dialéctica que tiene lugar entre la política aureolar y la ciudad terrena, y por último la dialéctica que tiene lugar entre la ética aureolar y la política aureolar en el seno de la ciudad terrena. En cada uno de estos grupos distinguiremos diferentes tipos de esquemas dialécticos. Veamos esquemas dialécticos que se acogerían, que se incluirían en la dialéctica que tiene lugar entre la ética aureolar en el seno de la ciudad terrena o mundana. Aquí incluiríamos esquemas como, por ejemplo, que el ideal aureolar se comporta como un motor de reforma. El ideal estaría impulsando transformaciones profundas en la ciudad real, mundana, aunque éstas sean parciales e imperfectas. Sería el caso, por ejemplo, de los derechos humanos como horizonte que inspira reformas, en diferentes países, pese a las resistencias estructurales que pudiese haber. Otro esquema dialéctico que caería dentro de este grupo que hemos dicho, entre la ética aureolar y la ciudad terrena, sería cuando el ideal aureolar es perseguido o marginado. Por ejemplo, un ejemplo podrían ser los defensores del sufragio femenino en el siglo XIX, que fue ridiculizado y perseguido. Otro esquema dialéctico sería cuando el ideal ético aureolar es asumido por el poder y deformado. Por ejemplo, el comunismo en la URSS, donde el ideal de justicia social fue desvirtuado en totalitarismo. Otro esquema sería cuando el ideal ético aureolar es convertido en legalismo o dogma. Cuando el espiritual del ideal ético aureolar se pierde en una aplicación rígida, burocrática o superficial. Otro esquema dialéctico sería cuando hay una radicalización sectaria de esa propuesta ética aureolar frente al mundo hostil. Aquí, por ejemplo, sería en el caso de aquellas sectas políticas o ideológicas que absolutizan el ideal ético y rompen puentes con la sociedad. Veamos ahora algunos esquemas dialécticos que pueden tener lugar
entre un proyecto político aureolar cuando éste se inserta en una ciudad terrena. Aquí pueden ocurrir diferentes situaciones o esquemas dialécticos. Por ejemplo, cuando hay una cooptación del ideal político por parte del poder dominante. Cuando el sistema político dominante asimila parcialmente el discurso del proyecto para neutralizarlo. Si en el caso de aquellos partidos que adoptan un discurso ecologista light sin transformar sus políticas realmente extractivistas. Otro esquema dialéctico sería cuando el proyecto político aureolar sufre un desgaste por la espera y la frustración. Cuando el ideal político no se realiza y eso genera desmovilización o apatía entre sus defensores. Otro esquema sería cuando hay una persecución o represión violenta del ideal político aureolar. También cuando este ideal político aureolar es traicionado desde dentro, cuando el mismo grupo político se corrompe o se acomoda una vez que gana el poder. Sería el caso de aquellos partidos de izquierda, por ejemplo, que al llegar al gobierno abandonan sus principios igualitarios, por ejemplo. Por último, veamos algunos esquemas dialécticos que envuelven la relación entre ética aureolar y política aureolar en el seno de la ciudad terrena o mundana. La ética personal puede servir como conciencia crítica del proyecto político, sin romper necesariamente actúa como un recordatorio incómodo de lo que debe ser el ideal, ¿no? Y en este sentido sirve de acicate, la ética sirve de acicate a esa política aureolar. Sería el caso de aquellas voces disidentes dentro de un partido político que insisten en recuperar su orientación original. Otro esquema dialéctico sería cuando la comunidad política considera al sujeto ético como ingenuo o inútil, pues su pureza es vista como un obstáculo para la acción efectiva. Será el caso de aquellos activismos acusados de purismo moral, por rechazar estrategias realistas. Otro esquema sería cuando hay una tensión entre pureza ética y eficacia práctica, ¿no? La ética aureolar personal exige una fidelidad plena a un ideal. Y esto genera conflictos con esa política aureolar. Después también otro esquema dialéctico podría ser cuando hay un escándalo de los medios imperfectos, cuando el sujeto ético no acepta medios manchados para fines nobles, ¿no? Y el político considera que sin esos medios no hay avance alguno. Y podríamos seguir enumerando diferentes esquemas dialécticos de este tipo, pero hemos querido englobarlos en estas tres clases y creemos que, por lo tanto, el marco de las dos ciudades que plantea San Agustín es muy fértil para dar cuenta de esta dialéctica, ¿no?, tan endiablada que tiene lugar entre lo ideal y lo real, y concretamente en cómo la ética aureolar se desenvuelve en el mundo fáctico y terreno, y también la política aureolar, ¿no? Y estas dialécticas trágicas que hemos visto, dramáticas o fecundas, muestran cómo la tensión entre lo personal y lo colectivo, entre la ética y el proyecto político exterior, pueden llevar tanto al enriquecimiento como a la fractura, dependiendo del contexto, y que muchas veces el drama surge precisamente en que ambos proyectos comparten un mismo horizonte aureolar, pero lo viven de formas incompatibles.